Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. No lo olvides, Jesús es el regalo perfecto. Pero al recibirlo a Él, al aceptar el regalo perfecto que es Jesucristo, Él da otro regalo. El plus perfecto de Jesucristo. Ese plus perfecto es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo: es mejor para ustedes que yo me vaya? ¿A qué se refería Jesús? Se refería a que Él, el regalo perfecto, esperado por los judíos, el regalo que se había manifestado 33 años antes en la gloria angelical de la natividad, ese regalo se iría de ellos. Cuando alguien a quien hemos amado con toda nuestra alma, cuando alguien a quien hemos considerado un regalo para nuestras vidas, nos anuncia que va a partir y nos va a dejar, ¿cuánto deseamos que nos deje un regalo que nos recuerde su presencia? No sé si te ha pasado. Cuando esa persona amada, esa persona que tú quieres, se va, tú le dices: pero déjame un mechón de tu pelo. ¿Sí? Déjame un recuerdo, déjame algo que haga memoria de ti, que me haga recordar las cosas bonitas, las cosas buenas, las palabras que compartimos algún día. Y, ¿sabes? Eso fue lo que pasó en aquella noche, que Jesús se despidió de sus discípulos. Conociendo Jesús que ellos estaban tristes ante el anuncio de su partida inminente, les promete un regalo que vendría a partir de la partida de Él, de la ida de Él. Y cuando leo esta escena, me acuerdo de mis hijos. Cuando en un tiempo como este pedían en Navidad una bicicleta, porque la bicicleta antigua ya estaba dañada o ya había sufrido desperfectos, o porque no era lo último de la moda, o cuando pedían un nuevo Atari. ¿Quiénes se acuerdan del Atari? Lógicamente, unos cuantos, ¿sí? El Atari era un juego electrónico, un videojuego, así como el Xbox o como el PlayStation de sus hijos de hoy, ¿sí? Y siempre esperaban que la nueva bicicleta o el nuevo juego tuviera más emociones, que aunque les recordara muchas cosas del regalo anterior, el nuevo tuviera cosas más emocionantes, más emocionantes. Y sabes, así hizo nuestro amado Jesús con sus discípulos en aquella noche, con su iglesia. Le dejó un regalo plus, un regalo lleno de sorpresas y de cosas maravillosas, un regalo prometido por Dios Padre desde la antigüedad, porque lo había prometido desde la antigüedad. Y ahora, para ser partícipes de ese regalo, Jesús establece una sola condición. Mira lo que dice el versículo 15 de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Es Jesús refiriéndose, hablando en todo este tiempo del regalo plus que Él iba a darle a los discípulos, un abogado defensor. Pero Él establece una condición: sí, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y Jesús hace esa pregunta de manera cotidiana y a veces de manera diaria a nuestras vidas. Me pregunta a mí, te pregunta a ti, que estás sentado escuchando este mensaje: ¿me amas? Sabes que hay muchos que lo gritan, hay muchos que lo dicen en canciones, hay muchos que lo dicen en oraciones, hay muchos que lo dicen en predicaciones, pero Jesús establece una evidencia de que si lo de saber, para saber si realmente lo amo. Dice: si amas a Jesús, demuéstralo obedeciendo sus mandamientos. Si dices que amas a Jesús, demuéstralo obedeciendo sus mandamientos. Sabes, esa noche es tan especial. Jesús le dio un nuevo mandamiento
Y el último y el más importante después de amar a Dios sobre todas las cosas, le dio ese mandamiento a los discípulos. Y Él te dice a ti y te dice a mí el día de hoy. En Juan capítulo 13, dice en el versículo 34: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Recuerda lo que estamos hablando. Estamos hablando de que Él les promete que les va a dejar un regalo cuando Él parta. Pero que ese regalo que Él les va a dejar, que es el Espíritu Santo, es si lo amamos a Él. Pero si decimos que lo amamos a Él, tenemos que obedecer sus mandamientos. Y este es el último mandamiento que Jesús deja. Y dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Juan capítulo 13, versículo 34. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que se tengan unos por los otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Jesús dice: ámense como yo los he amado. Como yo los he amado. ¿Cómo amó Jesús? ¿Cómo amó Jesús? ¿Será que Jesús amó a la manera que nosotros estamos acostumbrados a amar, o a decir, o a expresar, o algunas veces a mostrar con nuestros actos que amamos? Para demostrarnos que nos amaba, ¿sabes qué hizo Jesús? Dejó su reino celestial. Dejó los privilegios de su condición divina de ser Dios. No dejó de ser Dios, dejó los privilegios de ser Dios, para que al hacerse hombre se rebajara hasta la condición de siervo. Entregó su vida por nosotros en una cruz, sin merecerlo, sin tener culpa ni pecado. Nos regaló el amor de otros que oraron por nosotros, que se sacrificaron por nosotros para que nosotros le conociéramos a Él. Nos regaló la salvación, nos regaló la vida eterna sin que nosotros lo mereciéramos. Todo esto por su infinito amor por nosotros. Él termina esa frase diciendo en el versículo 35: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Es decir, el amor sincero que tengamos los unos a los otros será la prueba ante el mundo de que Jesús existió. No sé si tú sabes de que hoy hay muchas documentales que tratan de convencer de que Jesús no existió, o de que Jesús fue un fraude. Pero el amor que los creyentes tenemos los unos por los otros, dice el mismo Jesús, será la prueba, es la prueba de que Él existió, de que Él existe y de que Él existirá, y de que realmente Él es el Hijo de Dios, Dios encarnado, y el único camino para restaurar en nuestras vidas la imagen de Dios que se había perdido por causa del pecado. Allí en Juan capítulo 14, en el versículo 16, Jesús añade: y yo le pediré al Padre. Es necesario que yo me vaya para que venga sobre ustedes el abogado, el defensor. Y yo le pediré al Padre, y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después vivirá en ustedes. Sabes, de pronto algunos, cuando Jesús hace esta afirmación, no entienden qué quiere decir con otro abogado defensor. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? O como dice la versión de la Reina Valera, otro consolador. O como dice la versión de la Palabra de Dios para Todos, otro consejero. Pero por si tienen dudas, tanto ellos como nosotros, tanto para ellos como para nosotros, Jesús lo aclara en el versículo 17 y dice claramente, allí en el versículo 17 dice Jesús: me refiero al Espíritu Santo. Él está aclarando que ese abogado defensor, o ese que en una versión llaman el consejero y en otra versión llaman el consolador, ese es el Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo, dice, porque no lo busca, porque no lo reconoce,
pero ustedes lo conocen, dice, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Así que quiero concluir esta introducción para obtener el regalo del Espíritu Santo. Yo debo tener la convicción de que soy un hijo de Dios, adoptado sin merecerlo por aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, por su inmenso amor por mí, y que debo mostrar al mundo que soy un discípulo de Jesucristo, amando a mis hermanos, a mi iglesia, y aún como el mismo Jesús lo enseñó, amando a mis enemigos. Solo reciben el regalo del Espíritu Santo los que han aceptado el amor y el sacrificio de Jesús, los que han aceptado a Jesús mismo y lo demuestran obedeciendo sus mandamientos de amar a sus hermanos. Así que, sabiendo quién es ese regalo, qué es ese regalo, y sabiendo además cuál es la condición para recibir ese regalo, quiero que veamos cuáles son las características de ese regalo. ¿Por qué el Espíritu Santo es un regalo, es un don? Es una promesa dada desde la antigüedad, desde el libro de Joel, y que Dios prometió que sería dado a nosotros por Jesús mismo. Y tal y como ocurre con algunos regalos, solo basta con detallar las palabras de Jesús y descubriremos el plus. Descubriremos los detalles de ese maravilloso regalo que es el Espíritu Santo. Pero para ello debemos recurrir al original de esta palabra que he dicho que está en varias versiones. En algunas dice es el abogado defensor, en otras dice es el consejero, en otras dice que es nuestra guía, en otras dice que es nuestro consolador. La palabra original del griego es paracleto. Paracleto es una palabra un poquito extraña, está en griego y significa alguien que ayuda y defiende en los momentos de peligro, alguien que aconseja y guía en momentos de duda y de incertidumbre, y alguien que muestra la verdad. Ese es un paracleto. Posiblemente el lenguaje español no sea tan rico, a pesar de que lo decimos que es un lenguaje muy rico, pero no es tan rico como el griego. El griego tenía palabras que abarcaban conceptos muy grandes, y paracleto, que es el original de la palabra en el griego, significa alguien que ayuda, alguien que defiende en momentos de peligro, que aconseja, que guía, alguien que trae la verdad. Así que tomemos del original de esa palabra y digamos cuál es ese primer detalle que descubrimos cuando abrimos el regalo perfecto que Jesús, el regalo perfecto, nos da, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de protección. ¿Sí lo sabías? Dice, la primera acepción que quiero usar es abogado defensor. Es decir, el Espíritu Santo es nuestro protector. Es nuestro protector. Y sabes, la costumbre de muchos de nosotros los cristianos, y es válida, sigue siendo válida de todas maneras, es que siempre que nos encontramos en peligro, recurrimos a Dios y decimos: Dios, ayúdame. Aún hasta los ateos lo hacen, ¿sí sabías? Cuando están en momentos de peligro, pegan el grito y dicen: Dios, ayúdame. La pregunta es: ¿contra qué los protegería el Espíritu Santo a los primeros cristianos, a los primeros discípulos? ¿Contra qué los protegería? ¿Contra qué mal los protegería? Si era cierto que los protegía, la pregunta es: ¿por qué murieron muchos de ellos a espada? ¿Por qué murieron muchos de ellos en una hoguera? ¿Por qué murieron muchos de ellos decapitados? ¿Por qué murieron muchos de ellos comidos por leones? ¿Por qué murieron algunos de ellos colgados de un madero en una cruz similar a su Maestro Jesucristo? Si es así, entonces, ¿de qué los protegía? Porque nuestra tendencia natural, es decir, protégeme de todo eso, protégeme de un terremoto, protégeme de un accidente, protégeme de una enfermedad, protégeme de la envidia de los demás, protégeme del daño que me quieren hacer. Amén. ¿No es así?
¿No es así como acaso nosotros actuamos con Dios? Protégeme de todas esas cosas que yo llamo mal. Pero es interesante que Jesús dice, versículo 15, no te pido que los quites del mundo. Juan capítulo 17, perdón. Juan capítulo 17. Quiero hacerte mención. Estoy trasegando a través de Juan capítulo 14, 15, 16 y 17, donde Jesús en esa última noche, Él dice, yo he sido el regalo, yo me voy, pero les quiero dejar un regalo plus, un regalo mayor, llamado el Espíritu Santo. Y entonces Él allí, en Juan capítulo 17, les dice en el versículo 15, hablando Jesús con el Padre, rogándole a Dios por los discípulos, orando por ti y por mí, les dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Qué interesante. Jesús le dice al Padre, protégelos del maligno. Pero el concepto de la protección que Dios tiene para ti y para mí es muchas veces diferente al que nosotros mismos tenemos. No sé si notas que comienza a decir, no pertenecen a este mundo. Hazlos santos. ¿De qué los quería proteger Jesús? ¿De un terremoto? ¿De una espada? ¿De una hoguera? ¿De un león que se los comiera? ¿Es eso lo que está diciendo Jesús? No, que los proteja del maligno. No dice protección contra la ruina económica, contra la envidia o el egoísmo de los demás, sino protección contra el engaño del enemigo que se aprovecha de nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos. La protección contra nuestra terquedad, queriendo hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Porque es 1000 veces preferible, dijo Jesús, que entres al reino de los cielos sin una mano, que entres al infierno con tu brazo entero. Amén. No sé si logras captar el mensaje de lo que Jesús realmente quería decir. Protección porque queremos obligar a los demás a lo que queremos nosotros, porque creemos que debemos imponer nuestros conceptos, que tenemos nuestros derechos y nuestros privilegios y tenemos que imponerlos sobre los demás. ¿Sabes? El apóstol Pablo nos recuerda que Jesús alcanzó la victoria sobre el pecado, no a la manera que normalmente nosotros queremos. Señor, guárdanos porque tenemos derecho, porque soy tu hijo, y ahora en el nombre de Jesús reprendo y echo fuera. Y tú no sabes si es Dios que está permitiendo que haya una prueba en tu vida para que tú tengas, conozcas y vivas el carácter de su Hijo Jesús. Mira la recomendación que el apóstol Pablo hace en la carta a los Filipenses. En el capítulo 3 dice en el versículo 5: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. De eso se trata, de eso se trata. El verdadero mal no es para tu vida y para mi vida. No es que venga un terremoto, no es que venga la ruina financiera, no es que alguien que pretenda hacerme daño y me calumnie. Ese no es el verdadero mal. El verdadero mal para la vida de un cristiano es no tener la actitud de Jesucristo. Te hago una pregunta. ¿Cuáles son los problemas que vives en casa? ¿Cuáles son los problemas que vives en el trabajo? ¿Cuáles son los problemas que vives en tu estudio? ¿Cuáles son los problemas que vives en tus relaciones con otras personas? ¿De dónde provienen? De no tener ¿qué? El carácter de Cristo. De allí vienen los males.
De allí es donde vienen los males del cristiano. Y de eso es que se refería Jesús. Señor, te pido que los protejas del maligno, que el engaño con el cual el maligno atacó a Eva y a Adán en el Génesis no venga sobre ellos, sino que sobre ellos florezca la verdad y sean santos como yo soy santo. Eso es. No quiere decir que tú no puedas pedir por protección contra otras cosas, pero esa es la prioridad de Jesús. Esa es la prioridad de Jesús sobre tu vida y mi vida. Dice Filipenses en el capítulo 6, capítulo 3 en el versículo 6: aunque Jesús era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual tuviera que aferrarse. En cambio, ¿sabes qué? Renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Él dice que si le obedecemos, que si de verdad lo amamos, si aprendemos a amar a nuestro cónyuge a pesar de su carácter, a pesar de sus indiferencias, a pesar de sus rechazos, a pesar de sus sarcasmos, entonces Él pedirá al Padre que nos envíe otro abogado defensor. ¿Por qué otro? ¿Por qué otro? ¿A qué se refería con otro? Porque el primer abogado tuyo y mío es Jesucristo mismo. Yo no sé si tú lo sabes, pero nosotros tenemos dos intercesores. Uno es Jesús, que está a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y el otro es el Espíritu Santo, que está aquí en la tierra, en nosotros, con nosotros, intercediendo también a favor de nosotros. La primera carta de Juan dice en el capítulo 2, en el versículo 1: hijitos míos, dice Juan, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Sabes que algunos chicos hoy pretenden ser como el personaje de su juego de video o como el artista de televisión. Algunos adultos envidian sin querer manifestarlo a su compañero de trabajo, a su compañero de estudio, a su líder, o aún a un familiar a quien aman, o a un ídolo de la televisión. Quieren ser como esa persona, aún con sus defectos. Pero la Biblia dice que el peor enemigo de nuestras relaciones es ceder a la tentación de ser diferentes a Jesús. Cuando cedemos a la tentación de ser diferentes a Jesús, eso se convierte en el peor mal de nuestras vidas. Ese es el verdadero pecado. Por eso Jesús en Juan capítulo 14 añade en el versículo 26: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo les he dicho, para que seamos a la imagen de Jesús, el regalo perfecto. Inclina tu rostro por un momento y dile al Señor: Dios, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, Señor, aunque no reconozca totalmente al Espíritu Santo, yo lo necesito en mi vida, porque Él me hace recordar quién soy, porque Él me hace recordar quién es tu Hijo Jesús, porque Él me confronta con mi altivez y con mi orgullo. Dios, te pido que yo aprenda a ser cada día, a sentir cada día y a hablar y a actuar cada día como tu Hijo Jesús. A ser como Él, para ser librado del mal, del engaño del enemigo, del maligno, Señor. Para no causarme daño a mí ni a los que me aman, Señor. Te doy gracias por perdonarme y por ayudarme y protegerme. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay un detalle adicional que tú puedes encontrar en el regalo plus que te da Jesús, en ese regalo llamado el Espíritu Santo. Él dice allí en Juan capítulo 14, ya lo habíamos leído, en el versículo 17: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad.
El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y vuelve y añade en el capítulo 16 de Juan, en el versículo 13, cuando el Espíritu de verdad, mira cómo lo llama, el Espíritu de verdad, venga, Él los guiará a toda la verdad. Él los guiará a toda la verdad. Así que una segunda característica es que el Espíritu Santo es el regalo de la verdad. Y creo que esta palabra se ha vuelto viral, por decirlo en los términos modernos, en los tiempos actuales en nuestro país. Si sabes que eso es lo que pregonan hoy tanto y alardean tanto los políticos de nuestro país. Verdad, justicia y reparación. Verdad. Todo el mundo pide la verdad. ¿Por qué? Porque aún los que piden la verdad engañan. Aún los que piden la verdad dicen mentiras. Yo no sé si tú estás hastiado de las mentiras que hoy pululan en nuestro medio, pero créeme que Dios sí está hastiado de las mentiras. Amén. Desde aquel tiempo, Jesús, cuando habló con los fariseos, con los líderes religiosos, con los pastores o los sacerdotes de aquel tiempo, los que decían ser los líderes de la verdad, mira lo que Jesús les dice en Juan capítulo 8, en el versículo 44, a ellos: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado ¿qué? Siempre ha odiado ¿qué? La verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la ¿qué? Estas palabras fueron dichas por nuestro amado Señor Jesucristo cuando enfrentó a esos líderes religiosos de su época, los cuales se le enfrentaban a Jesús cada vez que Él exponía la verdad de la palabra de Dios, no solamente con sus palabras, sino con sus hechos. Y Jesús aclara que el enemigo, que el diablo es el enemigo de la verdad, que esa es su naturaleza desde el comienzo de la creación del hombre y antes, y que es padre de la mentira. Y aclara que aquellos que practican la mentira son hijos del diablo. Por eso es tan importante, amado, que tú y yo no mintamos. Algunos dicen: es que yo no digo mentiras. ¿Sabes? Nuestra sociedad está plagada de mentiras blancas. Nuestras familias están plagadas de mentiras blancas. ¿Sabes qué llaman mentiras blancas la sociedad? Aquellas que dicen: es que es con buena intención, es para no hacerle daño al otro, es para que el otro no se sienta mal. Entonces le digo una mentira blanca. Nuestra sociedad está plagada de mentiras mediáticas. Los medios de televisión, los medios informativos están plagados de mentiras políticas, de mentiras familiares, de mentiras profesionales, de mentiras en las hojas de vida, de mentiras en las cartas de recomendación. Aló. Recuerdo hace años un varón llegó aquí a la iglesia y me dijo: pastor, necesito que me dé una recomendación, pero que necesito que usted diga en esa recomendación que yo vengo a la iglesia todos los domingos. Y le dije: ¿y es verdad? Me dijo: no, pero yo lo necesito. O sea, tú quieres que yo diga una mentira. Vas a comenzar el trabajo nuevo con una mentira
que no la vas a decir tú, sino la va a decir el pastor, tu pastor. Le dije, lo siento, pero no puedo hacerlo. Y se fue. Y se fue de la iglesia. Porque hoy día, amado hermano, hoy día estamos acostumbrados y no nos damos cuenta. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Cuando nos acostumbramos a pasar los semáforos en rojo, con el tiempo ni siquiera nos damos cuenta que está en rojo. Los pasamos así, derecho. Eso lo llama la palabra de Dios la cauterización del pecado. O sea, cuando pecamos y ya ni nos damos cuenta, cuando decimos mentiras y ya ni siquiera escuchamos ni vemos el farol rojo del Espíritu Santo diciéndonos, estás mintiendo. Mentiras escolares, mentiras en los sentimientos hacia la persona que nos ama, mentiras hacia los consiervos, hacia los líderes, hacia los pastores de nuestras congregaciones. Todos, absolutamente todos necesitamos al regalo del Espíritu Santo que nos exhorta, que nos prende el faro rojo y nos dice, estás mintiendo con tus palabras, estás mintiendo con tus gestos, estás mintiendo con tus acciones. No lo sé si este sea un buen momento para que repases cuáles han sido tus acciones durante el año 2017 y si tus acciones han sido acordes al Espíritu de verdad. Si las palabras de tu boca en el año 2017 han sido acordes con el Espíritu Santo de verdad, con el regalo que Jesús te dio, o a ese regalo le dijiste, sabes, no lo quiero, prefiero seguir diciendo mis mentiras. Hoy días, en estos días, ayer pasé por una casa y escuchaba cantando la novena y decía, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven, porque tenemos el petaco de cerveza esperándonos. No tardes tanto. Pero es verdad, es la verdad. Así actúan muchos. Así muchos están en la iglesia y vienen a la iglesia, pero no escuchan la palabra. Y dice, ¿a qué horas va a terminar? Quiero irme, no quiero escuchar más. Porque prefiero escuchar un mensaje en el cual mágicamente el pastor imponga las manos sobre mi cabeza y me saque el espíritu de adulterio. ¿Aló? El espíritu de fornicación. Y entonces el pastor reprenda y diga, ya no hay más espíritu de mentira en ti. El espíritu de mentira se va en el nombre de Jesús. ¿Es así como Dios quiere que actuemos? Por medio de unas palabras mágicas que hacen que el pecado salga de nuestras vidas. ¿O es tu decisión, es mi decisión recibir el regalo del Espíritu de verdad y tomar la decisión de que cada vez que Él me hable, yo le obedezca, para demostrar al mundo que Jesús existe, que es el Hijo de Dios, que es mi Señor y que es mi Rey y mi Salvador? Amén. ¿Sí entiendes el mensaje? Ese es el regalo. Ese es el regalo plus. En ese mismo escenario de Juan capítulo 8, cuando Jesús reprende a los líderes religiosos, a los pastores de aquel tiempo, a los líderes de aquel tiempo, que seguramente también lo haría en los tiempos de hoy, también lo haría en los tiempos de hoy. Te hago un pequeño paréntesis. Recibí un mensaje esta semana que un muy reconocido pastor
del Concilio de las Asambleas de Dios de Brasil, en una edad avanzada, se suicidó. El pastor se suicidó. ¿Por qué? Porque no descansaba en Jesús. Porque no vivía como Jesús. Porque tomó la iglesia como un negocio, como una organización, como una empresa. Algunos me preguntan, ¿por qué eres tan tranquilo? ¿Por qué se te ve tan tranquilo? ¿Será que llevas la procesión por dentro? Algunos me preguntan, ¿cómo te sientes por el hecho de haber construido, haber sido parte del plan de Dios para construir este lugar y saber que en unos meses a comienzos del 2019 van a quitar la tercera parte del templo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer con los cientos de personas que vienen a la iglesia? ¿Cómo vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿Qué? ¿Por qué no te veo cargado por eso? ¿Sabes por qué? Porque descanso en Él. Porque descanso en Él. Algunos me preguntan, ¿usted por qué no tiene arteriosclerosis? ¿Por qué no tiene hipertensión arterial? ¿Por qué no tiene diabetes? ¿Por qué no tiene el azúcar alta? ¿Por qué no le pasa nada de eso? Porque descanso en Jesús. Amén. Porque descanso en Jesús. Porque confío en Él. Dice versículo 8, capítulo 8, versículo 32 de Juan: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Y cuál es la verdad? Jesús. Juan capítulo 14 dice en el versículo 6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y no sé si te has dado cuenta, pero todo lo que he hablado hasta ahora es que el Espíritu Santo todo lo hace para enfocarse en Jesús. Todo lo que Él hace es para enfocarse en Jesús. Todo lo que Él viene a hacer, lo que viene a decir, es para recordar las palabras de Jesús. Es para enseñarnos a ser como Jesús. Es para glorificar y exaltar el nombre de Jesús. No hay envidia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ellos les plació que toda la gloria, que toda la honra, que toda la alabanza, que todo el honor fuera para Jesús, el Hijo de Dios. A ellos les plació eso. Pero como nosotros luchamos por no tener el carácter de Jesús, luchamos por nuestros privilegios y queremos exaltarnos a nosotros mismos. ¿Sabes? Quiero terminar con esto, o antes de terminar, quiero decirte: si tú tienes el carácter de Jesús, Jesús te va a reconocer. Mateo dice en el capítulo 7, en el versículo 21, las palabras de Jesús en el cielo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no fuimos profetas? ¿Acaso no fuimos apóstoles? ¿Acaso no fuimos pastores? O como hoy está ya sucediendo, ya no se es apóstol, ya no se es profeta, ahora hay alguna categoría superior. Hay algunos que ya se llaman padre y algunos que ya parece que se llamaran querubines. Pero a Jesús nada de eso le importa. Dice: en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les declarará: no te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, porque no te pareces a mí.
Por eso, porque una vida de mentira, una vida doble, una vida en la que decimos ser unos pero somos otro, es una vida sin el Espíritu de verdad, y es una vida que nos lleva a ser unos desconocidos para Jesucristo, que nos llevaría a que cuando Él venga de nuevo en gloria diga: apártate de mí, nunca te conocí. Por eso tú y yo necesitamos el Espíritu de verdad en nuestra vida. Ahora, tú preguntarás: entonces, ¿qué hay de mi necesidad? ¿Qué hay de mi necesidad física? ¿Qué hay de mi necesidad familiar? ¿Qué hay de mi necesidad financiera? ¿Qué hay con eso? ¿Sabes? Así como nuestra alma y nuestro carácter son sanos y restaurados por aceptar el regalo del Espíritu Santo, que viene de recibir a Jesús como Señor y Salvador, asimismo Él quiere intervenir en todas las áreas de nuestra vida. A mí me llama la atención soy ingeniero, amante de la física y la matemática. Posiblemente siempre he considerado que el mayor genio físico matemático del mundo fue Albert Einstein, a quien admiro. Aquel que un día declaró en una frase sabia diciendo: el hombre solo es grande cuando cae de rodillas delante de Dios. Pero hay un hombre que, aparte del Señor Jesucristo, admiro su vida porque la he leído profundamente, y porque en cierta medida, solo en sus comienzos, yo me parezco a él. Solo en sus comienzos, porque no merezco decir que me parezco en el resto de su vida. Y se llama el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, relata que Pablo perseguía a la iglesia, denigraba de la iglesia, maldecía a la iglesia y a los cristianos. Se llamaba Saulo, y ese era yo. Ese también era yo. Y que pidió cartas a los sacerdotes de aquel tiempo para, al ir a Damasco, tomar presos a los cristianos, para que siendo presos fueran sacrificados. O sea, era cómplice de asesinato. Pero que en medio del camino, el amor y la gracia infinita del Padre envió a Jesús a revelarse a la vida de Pablo, como lo hizo conmigo. Y que Pablo cae a tierra, dice la Escritura, y la luz que se le aparece lo enceguece y él queda ciego. Y al mismo tiempo Dios habla a un hombre llamado Ananías y le dice: Ananías, tienes que ir a este lugar en el cual se encuentra Saulo ciego. Y Ananías tenía miedo porque sabía que Saulo perseguía a la iglesia. Y le dice: no temas, tú estás llamado para profetizarle a él que él un día predicará mi palabra con denuedo y compartirá de Cristo a otros. Y solo hasta allí me parezco a Pablo. Solo hasta allí. Sería indigno decir que me parezco en el resto de cosas a Pablo. Y dice que Ananías va donde él, impone sus manos y que caen las escamas de los ojos de Pablo. Y Pablo recupera la vista. Pero que adicionalmente Ananías unge a Pablo y que Pablo es lleno del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que recibieron Pedro, Juan y los demás apóstoles, ese mismo Espíritu que recibieron los 120 que estaban allí en el aposento alto, ese mismo Espíritu que llevó a que Pedro, allí en el capítulo 9 de los Hechos,
dice en el versículo 32, mientras tanto Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida, y allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en una cama hacía 8 años. Y Pedro le dijo: Eneas, Cristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Y al instante fue sano. Y todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. La vida de Eneas cambió. Fue restaurada su vida física, fue restaurada su vida emocional, aún su vida financiera, porque ahora podía trabajar, su vida relacional, porque Dios, a través del Espíritu Santo que moraba en Pedro, sanó la vida de este hombre. Y Dios puede hacerlo y quiere hacerlo en tu vida. ¿Si lo sabías? Tú y yo tenemos esa autoridad sobre cada uno de aquellos que están enfermos en su vida familiar, en su corazón, en su mente, en su vida financiera o aún en su vida física. Y si hoy tienes una necesidad tan grande, tan imposible para ti, 8 años duró este hombre paralítico. No sabemos qué le pasó, pero 8 años de dolor, de tristeza, de angustia, de pronto clamando. Pero ese día el Espíritu Santo vino a través de Pedro para obrar sobre la vida de él. Y déjame decirte, el Espíritu Santo está aquí, el regalo del Espíritu Santo está aquí. Y si hay una necesidad profunda en tu corazón, yo quisiera que tú pasaras aquí al frente. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.